Bienvenidas al podcast Mujeres Colibrí, despertando la dulzura de la vida, un espacio para volar juntas hacia adentro, donde cada historia es medicina y cada palabra un susurro del alma. Somos mujeres en camino, mujeres en despertar, reconectando con nuestra esencia, con nuestras raíces y con la sabiduría que habita en el silencio. Gracias por estar aquí, por escucharte, por abrir tu corazón con nosotras. Que el colibrí que habita en ti siga despertando la dulzura de la vida. Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio. Todo comienza con un despertar. Yo soy Cueponi Siwa y aquí al lado de mí tengo a mi hermana del alma, a Norma Lorena. Estoy muy honrada de tenerla aquí al lado de mí, cumpliendo este sueño. Y bueno, sin más preámbulo, quiero que ella se presente con nosotros. Gracias, bienvenidos a todos, a todas, gracias por escucharnos. Mi nombre es Norma Lorena y antes de comenzar me gustaría comenzar con una semilla de agradecimiento y dándole gracias a todas las oportunidades que nos dejaron estar aquí el día de hoy. Estoy muy contenta compartiendo esta oportunidad contigo, Cueponi, que lo hemos planeado por un montón y por fin se está manifestando para que pase aquí y ahora, ¿no? Sí, qué hermoso, ¿verdad? Tener sueños y poder compartirlos con las personas que queremos y seguir impulsando esas semillitas que pues ahora están dando fruto. Y a las que no queremos también. Yeah. Oye, pero pues comencemos con quiénes somos y de dónde venimos, cuál es nuestra historia y para que nos conozcan, para ver si quieren seguir escuchándonos o no. Pero antes de hacer ese juicio, pues, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienes? Platícame, ¿quién eres? Ay, Norma Lorena. Pues yo soy Vanessa, pero muchos me conocen como Cueponi Siwa. Cueponi Siwa significa mujer que brota o renace y creo que eso me describe a mí, pero yo soy zacatecana, soy del estado de Plata, orgullosamente mexicana, allá nací en Zacatecas. Qué chido. Y cuando estaba morrilla, nosotros venimos a Estados Unidos y hicimos vida aquí en el estado de Iowa, pero crecí en un pueblito bicicletero. En un pueblito en el medio de la nada, no había escuelas, no había biblioteca, lo único que había era una barra y una tiendita. Entonces, pues ahí crecí y mis padres son obreros, mi mamá tiene 30 años trabajando en una fábrica, en una empacadora de carne, mi papá trabaja en la construcción. Pero, ¿sabes? A pesar de que crecí en ese pueblito bicicletero, como te digo, sí. Iowa me dio tantas oportunidades. No sé si te acuerdas, cuando uno va entrando al estado de Iowa, hay un letrero grande que dice, bienvenidos a Iowa, estado de oportunidades. Y, ¿sabes? A mí me dio oportunidades. Okay. A mí me dio oportunidades. Yo aquí cumplí muchos sueños, muchas metas. Aquí estudié mis carreras, conocí a mi esposo y pues monté un negocio y todo y te conocí a ti. Entonces, estoy aquí en Iowa agradecida porque aquí es donde se me abrieron muchas puertas. Claro que ¿Y tú? sí. ¿De dónde eres? Bueno, pues yo soy Norma Lorena, nací y crecí hasta los 15 años en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, hasta que mis padres un día decidieron buscar el sueño americano, ¿no? Lo que sea que eso significaba para ellos, y nos venimos de Guadalajara, que es una de las ciudades más grandes de todo el país en México, para mí, un pueblo que se llama Marshalltown, Iowa, que para mí era un pueblito bicicletero, porque eran menos, en aquel tiempo eran menos de 20,000 personas, entonces para mí eso es grande. Yo tenía 15 años, entonces fue un cambio cultural y también era como el tiempo que le dicen que de la rebeldía de alguna manera. Sí. Entonces imagínate ese cambio total para mí. Y una vez que estábamos aquí en Marshalltown, toda la gente como que me ponía en una cajita y decían, eres hispana, eres mexicana, pero la realidad de las cosas es que yo no podía conectar tampoco con las personas de ahí hispanas en Marshalltown porque tienen una mentalidad un poquito diferente. Yo de alguna manera sí me relacioné con eso porque yo fui a escuelas católicas y yo vengo de una familia que nos inculcó el catolicismo así como que de hueso colorado, de que si no eres católica entonces no existe nada más de alguna manera. Entonces para mí fue interesante hacer eso y de dónde vengo en
en alguna forma. Y pues terminé mi carrera también aquí en Iowa. Por muchos años traté yo de irme de Iowa. Yo decía, aquí en Iowa nada más voy a terminar esto, voy a hacer esto, porque hubo un tiempo que nosotros no teníamos papeles, pero en ese tiempo yo decía, en cuanto arregle papeles, yo me voy a ir de aquí, me voy a regresar a México, y yo puedo hacer esto y todo esto. Y tengo ya 18 años aquí y he viajado mucho y he hecho muchas cosas. Y mira dónde andamos. Aquí, en Iowa. Y de hecho yo vivo como a 2 cuadras de aquí donde estamos grabando esto. Entonces, la ironía de todo esto, ¿no? Por algo. Porque hay mucha historia aquí en Iowa, a veces no la queremos explorar o no la sabemos porque no sabemos lo que no sabemos, pero una vez que ya te metes como a la parte historial de Iowa, sí es muy interesante. Entonces, eso es un poquito de mi historia, ya como vayamos desarrollándonos en este podcast para hablar de nuestra verdad, pues entonces contaré más anécdotas, pero eso es algo muy general de mí, de quién soy, de dónde vengo, y parte de la razón por la que estamos aquí es porque se necesita también aquí la ayuda y el apoyo también, ¿no? Pero, oye, ¿cómo nos conocimos? Ay, no, Lorena. Mira, bueno, nosotros nos conocimos en un programa de liderazgo de latinas aquí en Iowa. Sí. Hace algunos años, ya como 7 años por ahí, 6, 7 años que nos conocemos. Más o menos. Pero cuando Lorena y yo nos conocimos, no nos queríamos. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Nos odiábamos. Yo sí tenía como mucho, no sé cuál era el sentimiento contigo, pero me caías bien gorda. Me caías bien mal. Y duramos, ¿cuántos meses? Fue como medio... Fueron 9 meses, ¿verdad? Sí, 9 meses que duramos en ese programa, y hubo un tiempo donde yo hablé con la directora del programa y le dije, si sigue viniendo ella ya no vengo, como que trataba de ponerlos en la espada y la pared de, yo por esa vieja ya no voy a venir, ¿eh? Y sí me acuerdo que teníamos que tener algunas conversaciones con las organizadoras, porque me decían, bueno, es que no puedes permitir que ella te arruine esta oportunidad, pero tú también, ya después eventualmente platicamos y como que el sentimiento era mutuo, ¿no? El sentimiento era mutuo. Sí. Yo de adredes, yo me acuerdo que yo de adrede, nomás para hacerte enojar, me iba a la contraria de lo que tú decías. Nomás para ver tu reacción, como que me alimentaba de hacerte enojar. O sea, y no sé por qué desde el principio hubo algo de ti que yo creo no podía ver en mí. Pues, ¿quién sabe? Y luego, mira, ahora somos hermanas, nos queremos mucho, y estoy agradecida porque hemos venido de la oscuridad, de un momento que no nos queríamos, y ahora hemos encontrado una luz, una amistad, una hermandad álmica hermosísima. Uy, qué bonito que ya te vas a esa parte, porque es realmente por qué estamos comenzando este proyecto y por qué lo queremos hacer, desde dónde comenzó ese camino de la realización de que hay algo más, y que a lo mejor sí estamos dormidos, pero no nos damos cuenta porque la sociedad dice que eso son puras cosas mágicas o de películas, de cine. Entonces creo que te estás siguiendo ya por ese lugar donde, pues, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Desde qué lugar lo estás tú haciendo desde tu perspectiva? Este camino del despertar, como dices tú. Pues creo que todo empezó porque sentía yo que vivía mi vida en automático. Que mi vida era como una película que se repetía, así como la película de Groundhog Day. Sentía que todo se repetía, que era el mismo drama en mi familia, en mi entorno, y luego tuve una pérdida, y dicen que de la pérdida viene el despertar, y esa pérdida, yo no podía superar esa pérdida. Y esa pérdida me obligó a meterme en lo más adentro de mi ser, porque me di cuenta que el problema no era lo externo. Yo no iba a poder cambiar a mis padres, a mis hermanos. La gente no estaba intencionalmente tratando de hacerme daño. Era yo era el problema, yo tenía que empezar a cambiar. Y así es como comenzó mi camino al despertar. Pues como cuando dicen, ¿no? Que cuando tú cambias, por consecuencia todo cambia allá afuera, ¿no? Porque yo siento que a veces queremos que cambie afuera primero, antes, porque si yo no veo, no creo. Sí. Pero una vez que ya te das cuenta y te vas para adentro, es si yo creo, yo lo veo, que es al contrario, ¿no? Entonces, para mí también eso tiene mucho que ver con la fe. Ya es que por ahí dicen que la fe mueve montañas, pero también el miedo.
Y de eso vamos a estar hablando durante todos estos episodios en esta primera temporada de nuestro podcast, de cómo la fe sí mueve montañas, pero también el miedo lo puede hacer. Y para mí ese despertar de alguna manera comenzó en la pandemia, en el 2020. Recuerdo que después de que habíamos terminado nuestro programa de liderazgo del que estamos platicando, de cómo nos conocimos, pues obviamente todos saben lo que pasó en el 2020, ¿no? Y creo que me llamaste una vez, porque recuerdo que estaba yo en mi sala, en mi casa, cuando todavía vivía en Marshalltown, y me hablaste y yo así de, ¿y esta vieja por qué me está hablando? Porque de verdad yo estaba así de, ¿qué querrá? Porque no éramos hermanas. No, yo me quedé así de, ¿y por qué me está hablando? Hasta tenía como cosita como contestar, y me recuerdo que contesté y comenzamos a hablar, y creo que lo que yo recuerdo de esa conversación es que me empezaste a decir que te sentías como muy, como fuera de lugar, como que no encontrabas algo, y entonces empezamos como de, no, pues yo también. Entonces yo creo que muchas personas se conectan con eso porque realmente el 2020 pues fue como un cambio, y sabemos qué fue lo que pasó. Pero después de eso, durante ese tiempo comencé como a hacer muchos certificados y muchas clases, y que muchos entrenamientos, que la niña interior, que sana al padre, sana a la madre, que numerología, angelología, que herbolaria, un montón de cosas. Y yo así de, bueno, no tengo nada más que hacer, porque pues al final todos trabajábamos, bueno, los que teníamos la oportunidad de trabajar en oficinas, o teníamos la oportunidad, teníamos que trabajar desde nuestra casa. Entonces fue como de, ¿y ahora qué hago? Y limpiar no era algo. Yo no soy mi mamá. Limpiar no es mi credo. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, voy a poner a aprender de esto, porque a mí siempre me ha llamado la atención en las cosas de espiritualidad. Y creo que ahí fue donde comenzó, pero realmente ya para irme para adentro fue hace 3 años. Hace 3 años conocí a una mentora que el día de hoy aquí nos acompaña, a Claudia Morales. Y de ahí fue como de, ok, vámonos para adentro. Y ha sido... Estuvimos juntas hace 2 semanas. Sí, tú sabes. Esta mujer canta hermoso. Nomás que todavía no lo ha sacado, pero espero que ya poco a poquito lo saques, porque hace 2 semanas, gracias por el momento que le diste a mi hermana y a tu esposo. Yo creo que si tu esposo no se hubiera reído de la manera que él se rió en ese lugar donde estábamos, yo no hubiera seguido con eso, pero creo que fue la energía de tu esposo que hizo que mi hermana y yo sacáramos eso. Entonces, gracias por cantar, porque ni me acuerdo qué canción estabas cantando. Una de la iglesia, ¿sabes? Que cantan las viejitas allá cuando están en el Santísimo. Dios está aquí. No, ya ni me acuerdes, porque entonces sí nos vamos. Ay, no. Pero muy preciosa la canción. Claro, era muy bonita, y de nuevo te regresa eso de la fe, ¿no? De que la fe que nos inculcaron, por lo menos, boom, se conectó con ese canto que tú trajiste. Quién sabe de dónde te lo trajiste, pero qué bonito que te lo trajiste. Entonces, muchas gracias por eso, porque fue muy mágico. Pero, ¿por qué somos mujeres colibrí? ¿Por qué decidimos ponerle ese título a esta oportunidad, a esta forma de expresarnos aquí en este podcast? Bueno, ¿qué representa el colibrí? Muchas cosas. El colibrí es una gran medicina, y a mí lo que se me ha pegado mucho del colibrí es que el colibrí siempre trae la dulzura de la vida, aún en momentos amargos. Sí. Y nosotras siempre hablamos de que ya no queremos estar en el mierdero. Esa es tuya, ya yo te la conté. Bueno, yo empecé y de ahí, ¿verdad? Pero siempre decimos que ya no quiere uno revolcarse en el mierdero, en esas cosas que ya no te sirven. Pero a veces es tan fácil regresar a ese mierdero. Es tan fácil porque el trabajo de verdad, el trabajo interior es difícil. No hay caminos cortos. Tienes que navegar todo el camino, y es bien doloroso. Es doloroso, y te amargas y dices, ya, ¿para qué? Ya no quiero hacer este trabajo, ya. Y regresas otra vez al mierdero. Y el colibrí nos trae de nuevo esa dulzura, y nos recuerda por qué estamos aquí, y que no venimos a sufrir,
a estar siempre en rol de víctima, venimos a sanar y a realmente conectar de nuevo con nuestra esencia. Y de ahí empezó esta idea de Mujeres Colibrí. Sí, desde esa perspectiva, como que cuando estábamos tratando de hacer el nombre teníamos muchas ideas, pero cuando realmente llegamos al nombre que tenemos el día de hoy para este proyecto, vino desde su perspectiva, desde la mía, y al final la juntamos y eso se hizo, ¿no? Y también por ahí dicen que el colibrí representa a aquellos que vinieron antes que nosotros, ¿no? Nuestros ancestros. Y es algo que para nosotras va a ser bien importante durante este proyecto, representarlos a ellos, que están aquí con nosotros, que a veces pensamos que solamente los tenemos que festejar en noviembre. Para nosotros como mexicanos es un orgullo irlos a festejar, a honrar de alguna manera, pero cuando empiezas este camino de darte cuenta quién eres tú realmente, que muchos les llaman el despertar, porque realmente lo que haces es que nos convertimos en nosotras mismas, que sabemos quiénes somos, y para mí el colibrí trae eso de aquellos que vinieron antes que nosotros, los que están todavía aquí con nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, primos, tíos, pero también esa dulzura de la que hablas tú, ¿no? Que el colibrí tiene, pues le dicen que es el picaflores, ¿no? El que trae la miel, porque se la lleva, porque la trae, porque ayuda a los polinadores, a las abejas, a las mariposas, porque pues ese es su trabajo, ¿no? De ir llevando ese polen a las flores y ayudarnos a seguir teniendo esas oportunidades. Entonces, para mí también esa magia del colibrí es muy hermosa y creo que al final por eso decidimos, tienes tú tanta conexión con ese animal y lo mismo yo, y al final decidimos que Mujeres Colibrí era realmente lo que queríamos ponerle para este proyecto, para comenzarlo, porque al final queremos decir nuestra verdad, queremos decir nuestra historia y hablar desde nuestra perspectiva de que lo que sea que vamos a compartir en este proyecto es algo que nos ha funcionado a nosotras. Y no quiere decir que le va a funcionar a aquella persona que va a escuchar esto o que tienen que creer en eso, simplemente es nuestra verdad. Y creo que este proyecto tiene mucho que ver con decir nuestra historia para poder sanar nuestra alma. Sí. No sé qué piensas tú. Me recuerda mucho a cuando estamos con nuestras abuelas, nuestras tías, sí, que comparten sus historias. Estás cocinando, por decir, un mole, y te empieza a platicar tu mamá, ay, tu abuela siempre hacía este mole, y ay, tu abuelita era una persona muy buena y muy noble, regalaba todo lo que tenía, y entonces empiezas a aprender un poquito más de esa medicina, de todo lo que vivieron tus abuelas y tus ancestros, y empiezas a pensar, pues yo también un día voy a ser una ancestra, yo soy una ancestra. Ya lo somos. Ya lo somos, y ¿qué tipo de ancestros vamos a ser? ¿Qué le vamos a dejar a nuestro árbol genealógico? Porque eso no se habla, ¿no? Porque esos son los secretos, ¿no? Es como esta película de Disney, Encanto. Encanto. Porque es la del matriarcado, ¿no? La abuela, la que no se le cuestiona, la que ella... Pero detrás te cuentan la historia que tuvo para que ella se convirtiera en la matriarca que es, ¿no? Y detrás de todo eso ella dice quién sí, quién no. Sí. Porque ella fue la que dijo a Bruno no, porque tenía él los excluidos, los que no vemos, los que si tienes a alguien con una discapacidad, con un poder especial, o que bueno, muchas veces la gente le llama discapacidad, pero para mí es un poder diferente a las otras personas, pero esos secretos, ¿no? Entonces, más que nada para nosotros es hablar lo que en nuestras familias no se ha hablado, esperando que las personas que nos escuchen digan, no, también eso ha pasado en mi familia. No, sí es cierto. Entonces, entenderlo también desde el colectivo, ¿no? Si hay alguien que se sienta identificado, pues esperemos que esas historias puedan ser de sanación para ustedes, porque compartiendo historias, estando en comunidad, es como podemos sanar. Totalmente, pero también entendiendo que el silencio es un gran maestro. Sí. O sea, porque podemos entonces entender por qué nuestros ancestros se quedaron en silencio. ¿Por qué callaron tanto? Porque no hablaron,
¿Por qué tenían que meterlo por debajo de la mesa, ¿no? ¿Por qué mi madre cayó? ¿Por qué tu madre cayó? ¿Por qué nuestras abuelas han callado? Porque también de ahí se aprende un montón, desde ese silencio. Entonces, si hacemos el trabajo, obviamente, porque si no, entonces viene el juicio, que eventualmente en otro podcast vamos a hablar del juicio que le ponemos a nuestros papás. Porque yo fui una de esas también. Todos. De esas que... ¿Quién no juzga a sus padres? Sí, yo soy de esas de... ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿No? Pero hoy es como de... No, pero así están bien. Y no victimizarnos, ¿no? Porque vamos a hablar como desde el colectivo, desde la cultura que nosotros representamos el día de hoy. También hay mucho victimismo, también hay mucho de que no se habla, y si se habla, ¿desde qué lugar se habla? La culpa, ¿no? El miedo, esas cosas que nos dicen, así tiene que ser. Porque, el mierdero. Es que sí, es el mierdero. El mierdero que te digo. Es que ese mierdero, pero ese mierdero nos enseña tantas cosas, obviamente, si queremos aprenderlas, porque si no, ahí nos seguimos revolcando, ¿sí o no? Exactamente, entonces, wow, qué bonito, hermana, gracias por compartir esto conmigo, tu historia de quiénes somos. Esperamos que las historias que vamos a seguir contando durante todos estos episodios sea algo que les llegue también a su alma, que quieran seguir compartiendo esto y eventualmente pues tener invitados también, porque nuestras historias son muy bonitas y todo, pero cuando estamos como en esa conversación con otras personas es súper mágico. Algo que me gustaría recalcar en nuestro podcast es que siempre vamos a tener un altar. Siempre vamos a tener un altar porque para nosotras es bien importante. A veces los altares nada más los relacionamos con cosas de las iglesias, cosas, bueno, en nuestra perspectiva, cosas católicas, porque nosotras crecimos siendo católicas, ¿no? O bueno, así nos enseñaron. Así nos enseñaron, pero no sé si quieres hablar un poquito de nuestro altar y las intenciones y que van a seguir viéndolo cuando sigamos haciendo este podcast. Sí, pues mira, el altar el altar nos sostiene y la vida es una ceremonia. Siempre estamos en ceremonia. Siempre. Y aquí en el altar tenemos a los 4 elementos y especialmente está, la manera en que está puesto es por medio de la medicina andina. Esa es con la que yo trabajo y pues empezamos con el lado del este. Ahí tenemos representación del viento y el viento es el que nos ayuda a fluir, ¿verdad? Y también a respirar, ¿verdad? El día que dejemos de respirar, ya no existimos, ¿verdad? Y el sur es representado por la tierra y nosotros lo representamos aquí con las piedritas, los cristales, porque pues, esas son las abuelas, ¿verdad? Que han existido por millares de años y tienen esa memoria y nos ayudan a enraizarnos, ¿verdad? Y el oeste es representado con el agua. El agua es vida. Y el agua se transforma, ¿verdad? Como el hielo, puede meterse entre los ríos. La lluvia. Nos purifica el agua. Y el norte es representado por el fuego, el abuelito fuego, Huehueteotl, que nos ayuda a transmutar. Wow. Sí. Gracias por explicar eso. Quería compartirlo porque lo van a seguir viendo y no quiero que se malinterprete que es algo distinto a lo que realmente queremos proyectar en este podcast, pero también entendiendo que esa es una parte de nuestras creencias el día de hoy y que también van a ver siempre a nuestros ancestros acá atrás, también nos van a conocer, que sepan también de dónde venimos y también que nos vean porque sabemos a dónde vamos. A lo mejor siempre nos vamos a perder y vamos a andar por aquí, por allá y nos vamos a revolcar un ratito en el mierdero y luego nos vamos a salir y luego vamos a regresar. Pero al final yo creo que las dos sí sabemos lo que queremos y para dónde vamos. Es como solo regresar a eso de, pues hay que vivir. Sí, y recordar que la vida es una ceremonia. Siempre. Estamos en ceremonia y debemos recordar que debe haber algo que nos sostiene. Y más que nada conectar con nuestro espíritu, con nuestra esencia,
quiénes somos y a dónde vamos. Por supuesto. Sí. Y también otra cosa que van a escuchar mucho van a ser nuestras historias. Nuestras historias y las herramientas que estamos utilizando para decir nuestras historias, lo que nos ha funcionado, las cosas que hemos visto, experimentado y leído, y después decimos, no, eso no es para nosotras. Pero para fulano, sutano y perengano sí les funcionó, pero a nosotras no nos funcionó. Sí. Entonces, hablar nuestras historias también, ¿no? Nuestra verdad. Nuestra verdad, claro que sí. Por todas aquellas que a lo mejor no tienen el coraje y la valentía de estar aquí, porque sí te pones nerviosa, porque sí no sabes ni qué onda. Y por eso nos reímos Parece tanto, fácil, pero no es fácil. Entonces también por ellas hacer esto y sentarnos aquí, porque hay que contar las historias que también a veces no nos podemos contar o ellas no las pueden contar, sí, por el miedo, por cualquier cosa, pero usualmente es el miedo lo que nos detiene de hacer lo que queremos. Muchas veces, pero hay que aventarnos a ese miedo. Claro que sí, hermana. Muchas gracias por este proyecto, sí, muchas hermana. Gracias por compartir esto. Gracias, te quiero mucho. Y pues, ¿algo para cerrar? Pues, mira, espero que aquellos que nos están escuchando regresen al podcast a escuchar los episodios que vienen, porque se vienen buenos episodios. Pero más que nada, utilicen lo que han escuchado y reflexionen. Saquen un cuadernito o un papelito, lo que sea. Y si hay algo que resonó contigo, escríbelo. Y escríbelo. Y después lo sacas y lo lees y te van a llegar ahí esos momentitos, esos chispazos que no sabías que necesitabas recordar. Pero espero que todos sigan recordando y conectando con esa esencia del colibrí y lo que viene trayendo el colibrí, que es la dulzura de la vida. Wow, qué bonitas palabras. Muchas gracias y lo mismo, espero que continúen regresando y si no también porque entonces es que nuestro contenido tampoco era para esas personas que no deciden regresar, pero siempre verlo desde la perspectiva de que las personas que van a escuchar esto también nos conocen. Y nos van de cuando nos conocían de la high school o del colegio y van a decir, yo conocí a esa vieja que está hablando ahí. Y está bien, ¿no? Como ver esa perspectiva de quiénes pensaron que somos y quiénes somos el día de hoy también. Y contar nuestra historia también de que no fue fácil y sabemos que no somos perfectas, pero el día de hoy tuvimos mucho coraje y mucha valentía para poder hacer esto y empezar a poner nuestra historia y nuestra voz allá afuera. Sí, es cierto, Lorena. Y pues espero que la gente que lo escuche y que nos conoce sepan que estamos evolucionándonos. Cada día volvemos a nacer y estamos aprendiendo de esta escuela llamada vida. No podemos seguir pensando que esa persona es la misma de hace 10 años, porque cada día pues, la vida nos lleva a muchos retos y no somos los mismos. Vamos cambiando y así debería de ser, porque nada se queda igual. Todo fluye, todo cambia. Nada se destruye, todo solamente evoluciona. Así que si lo ponen por abajo de la mesa, nomás va a estar ahí esperando a que lo limpien el mierdero. Pues muchas gracias, hermana, por estar aquí en este primer episodio de nuestro podcast. Todo comienza con un despertar y el despertar es realmente saber quiénes somos. Así que sin más preámbulos, pues démosle cerrar nuestro podcast el día de hoy. Gracias a todos por volar con nosotros en este espacio del alma, del corazón. Que cada historia contada sea medicina, que cada silencio honrado sea sabiduría y que el colibrí que habita en ti siga despertando la dulzura de la vida. Muchas gracias. Hasta el próximo vuelo. Bye. Adiós.